Las 8:08 de la mañana, las 7:08 en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Rosana Laviada. Reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible. Es la mañana de Federico en el radio en este martes, ya 30 de diciembre. Estamos contando las horas, no nos queda nada para pasar de año. Ojalá 2026 sea mejor que el 25, aunque para que sea mejor que este año, la verdad es que no hace falta que sea muy, pero que muy bueno. Lo que dejamos atrás, yo creo que probablemente uno de los peores años de la democracia en nuestro país. En fin, ahora enseguida vamos a ir a eso, pero hoy esperamos, ya les cuento, chubascos débiles en el Cantábrico y cielos con nubosidad variable en el resto de España. Es verdad que el índice de alertas está rebajándose en las últimas horas, pero siguen siendo muchas, numerosas y peligrosas las nieblas matinales que se están registrando en Galicia, en Castilla y León, en los valles del Ebro, del Tajo y del Guadiana, y que hacen muy complicada la conducción a esta hora de la mañana. Les estamos pidiendo precaución, sobre todo porque no es necesario llegar al primero, lo que hay que hacer es llegar, van a estar acompañados, en nuestra compañía si lo desean. Aquí vamos a estar hasta las 12 del mediodía, como siempre a partir de las 10:15 con Isabel González, la Crónica Rosa, y todo el entretenimiento y mucho más hasta las 12 del mediodía. Bajan las temperaturas, hace frío, eso sí que les digo que se tienen que abrigar. Hoy en Madrid estamos a 1 grado a esta hora de la mañana, no vamos a pasar de los 9. La máxima de las máximas en Las Palmas de Gran Canaria, allí se han instalado en esos 21 grados maravillosos del invierno. La mínima hoy en León y en Soria 2 grados bajo cero. Hoy es 30 de diciembre, les decía que estamos a unas horas de ya traspasar, ¿no?, ese Rubicón, empezar el año 2026. El año 2025, a mi juicio, yo creo que es uno de los peores años de la democracia en nuestro país y, por tanto, el punto de partida es tan pesimista, es tan nefasto que es difícil no subirse a ese carro de las elecciones para el año que viene, para el año 2026. Es difícil no tener esa cierta esperanza de que un cambio profundo va a poder revertir la situación. Hay quienes hablan de una convocatoria electoral para el próximo otoño, se adelantaría por tanto un año de lo previsto para el año 27. Hay otros incluso que adelantan esta convocatoria electoral para antes de las vacaciones de verano y haciéndolas coincidir con las andaluzas. Lo cierto es que no hay datos efectivos que les podamos aportar y que les puedan asegurar o que nos puedan llevar a esa conclusión de que Pedro Sánchez va a convocar las elecciones el año que viene. Lo cierto es que yo pienso que Pedro Sánchez convocará las elecciones cuando a él le convenga, si es que lo hace, o si no, se ve obligado por una cuestión judicial de máxima urgencia, ¿no? Mi conclusión es que el ser humano no está capacitado para digerir tanta corrupción, tanto colapso y tanto despropósito en tan poco tiempo, aunque la realidad es que los grandes desastres mundiales y los grandes fracasos nacionales se producen como consecuencia de las acciones de autócratas como Pedro Sánchez. Lo que hay que hacer es identificarlos y, por tanto, cortarlos de raíz, permítanme esta expresión. En Extremadura, el centro derecha, voy a volver otra vez a recordárselo a aquellos que parece que todavía no se han enterado, ha conseguido el 60% del voto, pero nos hablan de unas negociaciones largas entre Partido Popular y Vox cuando deberían ser inmediatas, casi incluso deberían fluir con cierta naturalidad. Al menos sabemos que... Creo que una repetición electoral es una falta de respeto a los extremeños. Bueno, esto está bien, y está bien que lo haya dicho con esta seguridad y de forma taxativa Alberto Núñez Feijóo, porque parece que ha cogido las riendas de la negociación en Extremadura. Claro, es que a veces a María Guardiola hay que atarla en corto, y permítanme de nuevo también esta expresión, es que ahora mismo todo el mundo tiene que andar con matices a la hora de hablar, porque claro, las cosas se pueden interpretar en las expresiones de una manera que uno no quiere. El Partido Popular y Feijóo debería imponer su criterio en todos los territorios que tienen que acometer a partir de ahora unas elecciones territoriales. Es el caso de Aragón, es el caso de Andalucía, es el caso de Castilla y León. Alberto Núñez Feijóo debería empezar a ejercer como presidente del Partido Popular y dejarse de zarandajas y decirle a los suyos lo que tienen que hacer en los territorios y no andarse por las ramas. En Aragón, por ejemplo, Pilar Alegría podría perder 20 escaños. 20 escaños el Partido Socialista de Aragón, pero Azcón no es Guardiola, esto también es verdad. Tampoco lo es Mañueco, que ya adelanta que el acuerdo va a ser necesario con Vox, aunque su rival en Castilla y León, Carlos Martínez, reconoce que agitar eso del fantasma de la extrema derecha ya no les funciona. Solo le faltaba hoy la barba para parecerse todavía más a Abascal y a Vox. Ha comprado las tesis de la ultraderecha por supervivencia y temor. Parece mentira, ¿verdad?, que un líder local apenas conocido, incluso con un bagaje electoral no demasiado exitoso, tenga más claro lo que hay que hacer o lo que ya les funciona que todo un ministro.
lo que funciona y lo que no funciona a un Partido Socialista, desgraciadamente, de corruptos y de acosadores. Y digo desgraciadamente de corruptos y de acosadores porque yo sí que pienso que tendría que haber un Partido Socialista sano, honesto y riguroso en este país. Sí que lo pienso. Otra cosa es que pueda ser posible. Desde luego creo que a día de hoy no, aunque no nos extraña que con los problemas que debe tener el ministro Ángel Víctor Torres él esté pensando en otras cosas. Nos dicen que el presidente está de vacaciones. Yo no me lo creo del todo, yo creo que algo se está moviendo. Se mueve la izquierda y se mueve la izquierda al lado de la izquierda. Hoy nos adelanta el Confidencial que ya se prepara una cumbre tras el Día de Reyes entre Sánchez y Junqueras, de Esquerra Republicana de Cataluña, cuando están surgiendo movimientos precisamente a la izquierda del Partido Socialista de Cataluña en torno a Rufián. Es que hay quien quiere situar a Gabriel Rufián al frente de un plano privilegiado en una nueva composición del gobierno. Es decir, que cuando ya el gobierno de Sánchez ha dado por amortizada a Yolanda Díaz, hay quien piensa que Gabriel Rufián podría ser esa pieza que aglutinase toda esa izquierda radical y que podría tener una posición de privilegio en un nuevo ejecutivo. ¿Y si eso fuera posible? ¿Y si una nueva vida al sanchismo más radical fuese posible en 2026? Bien, por eso yo les digo que 2026 de momento todavía está por empezar, que esperemos y observaremos qué es lo que está por venir. Hoy me alegra al tener en la tertulia a Ignacia de Pano y a Pablo Planas, porque con ellos puedo hablar de esto precisamente, de estos movimientos que están surgiendo a la izquierda más extrema, concretamente en Cataluña y en torno a Gabriel Rufián, y también con Bieito Rubido, por supuesto. Vamos a abordar varias cuestiones y una de ellas fundamental es la evolución de la sociedad en nuestro país. Y la sociedad española, si ha sido caracterizada por algo, desde luego, es porque siempre ha sido una sociedad y un país de propietarios. Siempre se ha dicho que el ahorro del español estaba en esa propiedad, en esa pequeña propiedad inmobiliaria, y que, oye, si te iba bien la cosa, podrías hasta incluso tener tu también segunda propiedad en ese destino turístico, en esa playa que siempre deseaste. Esto está cambiando además a un ritmo acelerado, y en las últimas horas hemos conocido datos sobre el mercado de la vivienda y sobre el precio de la vivienda, y también sobre los datos del inquilino, del nuevo inquilino y de las nuevas estructuras sociales que se están creando alrededor de la vivienda, muy interesantes y que nos están haciendo un esbozo de un país totalmente diferente. Vanessa Vallecillo, buenos días. Buenos días, Rosana. El precio de la vivienda en España cierra 2025 con un alza del 13%, muy por encima de la tónica europea, y se sitúa muy cerca del máximo histórico. De media, el metro cuadrado roza los 2.100 euros. Una vivienda tipo de 90 metros cuadrados requiere una inversión de 176.000 euros frente a los 153.000 de 2024. Solo en un año, 24.000 euros más. En ciudades como Madrid, San Sebastián, Málaga o Barcelona, los propietarios destinan más de la mitad de su renta a pagar la vivienda. En las provincias más baratas, el esfuerzo económico no baja del 30%, a pesar de que los expertos aconsejan que no supere el 35%. De media, en España, para pagar íntegramente una vivienda, un ciudadano necesitaría destinar a este fin todo su sueldo durante 8 años. Ante la imposibilidad de adquirir un inmueble o de independizarse en solitario, se abren también otros mercados. Por ejemplo, la oferta de pisos compartidos ha aumentado un 50% en el último año. El exceso de burocracia, la política fiscal, la elevada demanda y la falta de oferta son algunos de los factores que explican esta escalada de los precios. Los expertos estiman que en 2026 se van a encarecer entre un 5 y un 10%. Y según todos los estudios, y en concreto el CIS, la vivienda es ahora mismo el principal problema que tienen los españoles, la vivienda y los políticos. Y digo yo que si las viviendas se construyen por esas políticas que hacen los políticos, al final todo es parte del mismo problema. Julián Salcedo es economista y presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios. Don Julián, ¿qué tal está? Muy buenos días. Muy buenos días, Rosana. Gracias por atender nuestra llamada hasta ahora para abordar una cuestión tan grave, ¿no? Si estos datos se confirman y bueno, ya están sobre la mesa, ese aumento del 13% en este año, ¿qué nos espera en el año 2026? Pues sí, lo primero de todo, como estamos a día 30 de diciembre, está claro que los datos se confirman, ¿no? 2025 ya ha terminado y ahora tenemos que pensar en 2026. Si pensamos que 2025 ha sido el año de la vivienda, no solo porque lo dijera el presidente, sino porque todos los indicadores
nos llevan a pensar en que ha sido así, ¿no? Se han iniciado más viviendas que en otros años, se han terminado más viviendas, se han vendido más viviendas que en otros años. Prácticamente estamos al nivel del año 2007, que fue el previo a la burbuja, incluso en el nivel de precios, ¿no? Lo cual ha llevado a que sea inaccesible para la mayor parte de los ciudadanos, ¿no? Pero yo creo que 2026, esta tendencia que hemos vivido tan intensa en 2025 se va a moderar porque el ciclo se está agotando. Quiero decir que no se pueden vender todos los años más de 700.000 viviendas, pese a que la demanda sigue siendo mucho más fuerte que la oferta, 2 veces o 2 veces y media la oferta. La oferta es insuficiente, ¿no? Pero las costuras están ya a punto de estallar. Quiero decir que la capacidad adquisitiva de los españoles ya ha tocado techo. Ya esos precios medios que acaba de decir tu compañera, efectivamente, son precios medios oficiales, que no me cabe ninguna duda que son reales, pero la realidad es que comprar una vivienda en una ciudad media o grande por debajo de 250.000 euros es prácticamente una quimera, ¿no? Con lo cual, claro, una vivienda de 250.000 euros con una hipoteca cercana a los 200.000, pues nos lleva a una cuota hipotecaria de unos 1.100, 1.200 euros, que ya no es accesible para la mayoría de los españoles, ¿no? Como muy bien ha dicho, ese tope, estructural de que no debía superar el gasto en vivienda más del 35% a los españoles, se ha superado ampliamente en las ciudades grandes. En Madrid ya está en el entorno del 50%. Y esto no puede durar mucho más, porque claro, los tipos de interés que todavía siguen en niveles muy aceptables, el Euribor, en el 2,3% aproximadamente, es un tipo muy asequible, pero claro, el Banco Central Europeo ya ha decidido que no va a seguir bajando precios, sino que se van a mantener. Incluso se puede hablar de que a lo mejor una ligera subida de 25 puntos básicos podríamos ver en 2026, dependerá de cómo vaya la inflación y la actividad económica. Por tanto, yo creo que la capacidad económica de los españoles, de la media de los españoles, ha tocado techo y ya no pueden pagar precios de la vivienda muy superiores a los actuales. Y, por supuesto, si hablamos de alquileres, tampoco, porque los alquileres han subido todavía mucho más de ese 13% que ha dicho tu compañera en el precio de venta, ¿no? Los alquileres han subido el 17, el 18%, y repito, en las grandes ciudades, como Madrid, el 50%. Y eso ha hecho lo que ha dicho muy bien, lo que habéis dicho muy bien, ¿no? Que, por un lado, los cambios en los modelos de sociedad, ahora mismo la gente joven, pues ya, digamos, está más aceptado el vivir, porque no tienen otro remedio, ¿no? En habitaciones o en pisos compartidos, porque no pueden pagar un piso individual para ellos solos, ¿no? Entonces se han implantado, están poniéndose de moda. La prueba está en que la mayor inversión inmobiliaria que ha habido en España se ha dirigido a ese segmento que llaman el flex living, ¿no? Es decir, las viviendas de tipo colaborativo, sí, ¿no? En donde, el co-living, ¿no? Es lo que se viene ahora a denominar. Eso es. Julián, me interesa mucho esta parte, que es la evolución también sociológica de la familia. Bueno, no sé si llamarle familia, porque al final es la evolución sociológica que se está viviendo en España. Me comentaba antes mi compañera Beatriz García, me decía, oye, pregúntale por la cantidad de pisos que hay ahora mismo en España ocupados solamente por una persona y cuál es la previsión que hay para los próximos años. Pues claro, esto está cambiando. Antes decíamos, claro, es que hay mucha gente ahora mismo que opta por ese alquiler de la habitación, pero ya no estamos hablando de estudiantes, estamos hablando de adultos de entre 35 y 55 años, que bien, están solos, no tienen pareja, se han divorciado, por ejemplo, no pueden hacer frente al sostenimiento de una casa en solitario, sino que ya tienen que optar directamente por el alquiler de la habitación. Claro, es que esto también está cambiando. Sí, claro. Vamos a ver, que hay un cambio sociológico, no cabe ninguna duda. Ya vemos pues que se implanta, pues eso, ya mucha gente no quiere tener un coche en propiedad, prefiere utilizar un coche de forma compartida, esos modelos, digamos, colaborativos, pero yo sigo pensando que la inmensa mayoría preferiría vivir en un piso de forma individual, de forma independiente, ¿no? Pero sí, prácticamente un 30% de las familias o de los hogares, para llamarlo técnicamente, son ya unifamiliares, ¿no? Una sola persona, ¿no? Entonces, esto ha cambiado el modelo, y cambia el modelo también
del tipo de vivienda que se demanda. Ya no es necesario, aunque todos nos gustaría tener una vivienda muy grande, con grandes espacios, grandes zonas libres, etcétera, pero al final el modelo se impone en viviendas, pues eso, de 40 a 45 metros, apartamentos con un dormitorio, en el cual, pues bueno, es más asequible tanto el precio como, no nos olvidemos luego, los gastos mensuales, lo que se llama los gastos de tenencia de la vivienda, ¿no? Claro, cuanto mayor es la cuota de la comunidad de propietarios, mayores son los servicios, pero hay que pagar una cuota mayor, ¿no? Y hay que tener en cuenta que ayer hemos conocido un dato muy significativo, y es que por primera vez en España el porcentaje de la tasa de paro, los parados en España mayores de 55 años, es la más alta entre todos los segmentos de población. Es decir, es más alta incluso que la de los segmentos que van de los 35 a los 55, ¿no? Entonces, claro, esto determina que hay mucha gente que no tiene otra posibilidad más que vivir en esta nueva fórmula, o en una habitación, o en un piso compartido, o en un modelo de estos living, ¿no? Yo creo que la otra tendencia es la de los hogares. Siempre hablábamos de que los hogares españoles estaban en 2,5 personas por hogar, era la media. Esto ha bajado de forma sensible, estamos en 2,3, 2,2, cada vez hay menos nacimientos, y esto nos lleva a que en el futuro pues los hogares estarán mucho más próximos a los dos personas por hogar, 2,1, lo cual significa pues que 2,1, un matrimonio con un hijo ya supera esa media, ¿no? Esa parece que es una tendencia irreversible en las, digamos, países avanzados, como en nuestro caso, en el que estamos haciendo eso que se llama un suicidio demográfico, ¿no? Si es que no nacen niños, o no nacen niños españoles por lo menos, pues todo tiene que ir acompasado a ese nuevo modelo de familia. Claro, se están habilitando espacios más reducidos como soluciones habitacionales. Es el caso, por ejemplo, de los locales comerciales. Cualquiera que pueda vivir en una gran ciudad está viendo cómo, desgraciadamente, bueno, pues en los barrios los comercios están desapareciendo. Muchos de esos comercios se están rehabilitando y adaptando como viviendas. Esto podría ser una opción. Conozco también el caso de personas que a partir de ese nuevo modelo de trabajo, con ese teletrabajo que les permite a lo mejor pasar más días en casa, están optando por unas viviendas más alejadas de la gran ciudad. Y en el caso, por ejemplo, que conozco personalmente de Madrid, conozco personas que se han ido a vivir a entornos de la provincia de Segovia, incluso la Sierra de Gredos en Ávila, Guadalajara. Es decir, la gente ya opta no por el extrarradio de la ciudad, sino más allá, por las provincias que están rodeando la ciudad. Pero esto parece insuficiente. Hay personas que no pueden optar por esta opción porque su trabajo no se lo permite, y tampoco pueden optar por una opción habitacional más reducida porque sí que tienen hijos y tienen una familia más numerosa y necesitan más espacio. ¿Qué soluciones, esta sería la gran cuestión, Julián, son las que hay que abordar, los grandes retos que tienen los políticos y las personas que mandan de cara al año que viene para cambiar esta situación? Bueno, todo esto que acabas de decir describe una situación que yo defino habitualmente como de emergencia en la vivienda. Es decir, el hecho de que tanta gente quiera comprar una vivienda, se crean el doble de hogares que viviendas se construyen, la gente quiere alquilar y no encuentra, la oferta ha disminuido drásticamente, entonces la situación es de tal preocupación, de tal emergencia, que hay que adoptar, digamos, decisiones, medidas excepcionales. Por tanto, los cambios de uso de determinados inmuebles, lo que tú acabas de decir, locales comerciales, de esos comercios de proximidad que ya no son tan necesarios como lo fueron en otro momento. Ahora también los modos de compra, los modos de consumo, pues desde la compras online hasta la compra en grandes superficies, pues es lo más frecuente, digamos, y el comercio de proximidad se ha quedado para lo inmediato de día a día. Pues que aceptemos los cambios de uso es una cosa que es totalmente natural, También oficinas que se hayan quedado, digamos, obsoletas y que no sean demandadas. Y desde luego lo que hay que hacer es todo lo posible por poner más suelo en el mercado, flexibilizar el urbanismo, de tal forma que sea más fácil poder tener una vivienda. Es inaceptable que se tarden 15 o 20 años en transformar, en cambiar el suelo, de suelo, digamos, rústico, rural, a suelo urbano, y que se puedan poner viviendas sobre él. Los ejemplos aquí en Madrid los tenemos inmediatos, ¿verdad? El caso de Madrid Nueva Norte, que era la antigua Operación Chamartín, pues lleva 25 años.
la Operación Campamento y tantas otras, los desarrollos del sureste, que tienen 200 y pico mil viviendas en ejecución o se van a ejecutar en los próximos años, tardan 10 años, ¿no? Pero eso va a ser un pulmón de oxígeno para ciudades como Madrid. No ocurre en todos los sitios, pero claro, hay que pensar que todos estos desarrollos han tardado 20 años. Esto es inadmisible, no puede ser. Tenemos que hacer viviendas que el suelo, desde que es rural, repito, hasta que se convierte en urbano y se pueden poner las casas sobre él, pues tarde, yo no digo 1 o 2 años porque es imposible, pero tarde una media de 5 años, ¿no? Y desde luego lo que sí que es necesario es que hay que eliminar el gobierno, y las comunidades autónomas también lo están haciendo, tienen que eliminar todas las medidas intervencionistas en el mercado de la vivienda, que son las verdaderas culpables de lo que está ocurriendo. No de que ocurra, sin esas medidas también la situación hubiera sido muy grave, pero lo que han hecho las medidas intervencionistas ha sido agravar, claro, declaración de zonas tensionadas, limitación en el precio de las viviendas, ni que hablar de la prórroga que acaba de tener lugar en la suspensión de los desahucios que, digamos, incentiva la ocupación con K o la inquiocupación, ¿no? Todas estas cosas que, digamos, rompen el derecho o vulneran el derecho de propiedad de los españoles y, además, incentivan estos modelos de ocupación e inquiocupación, menoscaban la seguridad jurídica, y sin seguridad jurídica no se puede pretender que haya inversión en el mercado de la vivienda, no se puede pretender que el que tiene una vivienda la saque al mercado de alquiler, etcétera, ¿no? Y luego también otra medida que es absolutamente necesaria, al menos en esta situación de emergencia, es bajar los impuestos. Los impuestos que gravan la vivienda en sus distintas fases, ¿verdad? Son aproximadamente un 25% del precio de la vivienda. Bueno, en una situación como es esta, hay que tomar medidas para que el precio se ajuste a la baja todo lo posible. Y el primero es que el Estado y las administraciones públicas renuncien a una parte de esos impuestos que están gravando la vivienda, para ver si la hacen un poquito más asequible. Y el último punto sería que también se necesita más inversión en vivienda, porque claro, mientras que otros países de nuestro alrededor, de la Unión Europea, destinan pues el 3%, el 5%, y una cantidad superior a incentivar la vivienda, ayudas para la vivienda, en España ese porcentaje está en torno al 1,5%, que es mucho menos de la mitad, ¿no? Entonces, sería un conjunto de medidas que efectivamente contribuyan a hacer más asequible la vivienda. Claro, así explicado, Julián, parece todo muy, muy sencillo. No. Sé que es complicado, además requiere tiempo y sobre todo voluntad por parte de los que pueden hacer estos cambios. ¿Qué es lo que nos diferencia del resto de los países de Europa y de las grandes ciudades europeas? Me ha sorprendido mucho la diferencia que hay en ese porcentaje de aumento del precio de la vivienda. Yo conocía el caso, por ejemplo, de ciudades muy universitarias europeas que puedan estar situadas en Países Bajos, donde también ahí está el precio de la vivienda y también el mercado del alquiler está muy tensionado. Conozco también muy personalmente el ejemplo de Dublín, que es una ciudad que ha tenido un crecimiento exponencial laboral extraordinario en las últimas décadas y donde se han ido muchísimos españoles también allí a trabajar, muchos europeos como destino en las grandes empresas y multinacionales que allí se han instalado. Pero claro, es verdad que la geografía, la estructura, digamos, de la ciudad irlandesa no tiene nada que ver con las estructuras urbanísticas de las grandes ciudades en España. Me ha sorprendido la gran diferencia que hay con el aumento en Alemania y en Italia de tan solo, lo pongo entre comillas, del 3 y el 4%, solo un crecimiento parecido de 2 dígitos en Portugal. ¿Qué es lo que nos diferencia del resto? Me imagino que este tipo de resumen que nos ha hecho usted anteriormente, pero ¿qué ciudad pondría usted como prototipo, si es que se puede poner alguna como ejemplo a seguir de lo que se está haciendo bien en Europa? Bueno, como muy bien has dicho, el problema de la vivienda se ha ido extendiendo por toda Europa, y ya no solo somos España el único país en que tiene este problema, pero sí que es verdad que en España es más grave porque somos el segundo país en donde más han crecido los precios de la vivienda. Somos un país en el que apenas tiene vivienda social, entiendo por social, vivienda pública, ¿no? Nuestro parque de vivienda pública está en torno al 2,5-3%, que es una tercera parte de lo que hay en Europa, ¿no? Esto es fundamental, Rosana, porque un país que no tenga un colchón de vivienda, llamémoslo social, protegida,
pública, etcétera, para atender a las clases, digamos, más vulnerables de la población. No digo el que no tiene nada, que se necesita una solución que le tiene que dar las administraciones públicas, sino para poder acceder a una vivienda. Y esto es lo que nos diferencia. En Alemania el 40 o el 50% de las familias viven en régimen de alquiler. Sabemos que, me preguntabas por un modelo, el modelo que siempre se pone como ejemplo en Europa, precisamente por ese gran parque público de vivienda que tiene, es Austria, Viena en concreto, ¿no? Pero claro, es que Viena empezó con esta política de crear un parque público hace 100 años, ¿no? Entonces, claro, las políticas de vivienda requieren mucho tiempo, ¿no? Digamos, en este momento, ningún país exactamente en Europa tiene la situación de la vivienda solucionada, porque claro, al principio de nuestra conversación has introducido un factor, o la compañera decía, España es un país de propietarios. Claro, y seguimos siendo un país de propietarios. Aproximadamente el 74, 75%, 76% de las personas vivimos en una vivienda que es de nuestra propiedad, ¿no? Mientras que en el resto de Europa, pues ya vemos, por tanto, el alquiler está en torno al 24, 25% las que viven en alquiler. Mientras que en Europa hay ciudades, como es el ejemplo de Viena, en que el 60% de la población vive en régimen de alquiler, en Alemania entre el 40 y el 50, Países Bajos también. Entonces, esto genera un cambio de filosofía en donde la tendencia a la propiedad cambie por la tendencia al alquiler. Pero no es fácil, no es fácil, porque gracias a que los españoles tenemos un gran parque de nuestra vivienda, es en propiedad, estamos siendo capaces de superar sin más tensiones sociales esta crisis de la vivienda. Imagínate nuestros jubilados, nuestros padres, que tuvieran que estar pagando ahora un alquiler de más de 1.000 euros mensuales con una pensión que apenas supera esos 1.000 euros, pues no podrían vivir, ¿no? Y muchos países de Europa, la mayoría de los países de Europa, también están variando esta tendencia, que siempre fue el alquiler, por una gran tendencia a la propiedad. Claro, aún les falta mucho para llegar al nivel de España, ¿no? Pero y es porque la vivienda no solamente es necesaria para vivir, sino que también se considera un valor refugio, ¿no? En épocas de crisis económica, en épocas de incertidumbre, la vivienda siempre sabemos que, aunque pueda bajar, ya lo vimos en la burbuja de 2008, siempre conserva una parte de su valor y en el largo plazo termina recuperándose, ¿no? Y efectivamente, otros países de Europa, la inversión es mucho más en activos financieros, acciones, fondos de pensiones, pero fíjate que en España el último dato que nos ha facilitado el Banco de España es que el 69%, prácticamente 70%, el 69% de la riqueza de las familias españolas está materializada en bienes inmuebles, que son 7,3 billones de euros el valor de la riqueza bruta, es decir, el valor de nuestras propiedades. Y es verdad que ha subido mucho en los últimos años como consecuencia del precio de la vivienda, pero para hacernos una idea, frente a 7,3 billones de euros de propiedad inmobiliaria, los activos financieros solamente suman 1,7 billones. Es evidente que los españoles seguimos creyendo que la vivienda es un valor seguro, es una propiedad que nos interesa seguir teniendo, ¿no? Bueno, y ese dato, Julián, lo que me indica también es que en el fondo no hemos cambiado tanto, es decir, que las generaciones futuras tampoco han cambiado tanto, o a lo mejor es una educación o una transición que estamos haciendo de padres a hijos. Y esta es la última cuestión que le quería plantear. Claro, yo me pongo en mis 20 años, comienzo a trabajar y hay una parte de mi salario que lo destino, porque así me lo indican o me lo recomiendan en mi casa, a mi futura vivienda. Y como una hormiguita, poco a poco, voy ahorrando y al final, al cabo de los años, consigo poder comprarme una casa. Claro, con el panorama que tenemos hoy en día, que he de decirle que, claro, yo me hice propietaria en el año 2006, en plena burbuja inmobiliaria, pero claro, ya tenía mi dinero ahorrado, aunque fuese poco, pero suficiente para poder ir a un banco y pedir un crédito hipotecario. Si usted tuviese que dar hoy un consejo a un joven de 20 años, 21 años, que todavía está viviendo en casa de los padres, que está ganando una nómina por pequeña que sea, ¿usted le recomendaría que esa parte de ese dinero, si puede, lo dedique a ahorrar para comprarse una vivienda o no? Sin ninguna duda. Todo eso que acabas de describir
es lo que se ha perdido, la cultura del ahorro, ¿no? Es verdad que no es solamente porque hayan cambiado el modelo de sociedad ni los tipos de consumo, sino porque los salarios, en una inmensa mayoría, son tan exiguos, son tan justitos, que a la gente prácticamente, sobre todo a los jóvenes, les resulta muy difícil ahorrar, ¿verdad? Y por tanto dicen, oye, para ahorrar 100 euros al mes, 1.200 euros al año, esto no es nada, oye, pues venga, viva la vida, lo consumo, me voy de viaje, etcétera, ¿no? Eso es la cultura del ahorro que se ha perdido en España. Y la otra cultura que no tenemos mucho en España es cultura financiera, ¿no? Es baja la cultura financiera media de los españoles, con lo cual esa planificación financiera de como tú hiciste en aquellos años, a tus 20 años, de decir, bueno, voy a ir ahorrando con una hormiguita poquito a poquito para poder dar la entrada a una vivienda, pues ahora mismo esa cultura, digamos, de forma generalizada, casi ha desaparecido en los españoles. Entonces piensan, como la vivienda es inasequible, pues ¿para qué voy a ahorrar? Si haga lo que haga, no voy a conseguir. Pues no, esto no es verdad. El que tiene esa cultura del ahorro, una cultura financiera mínima, yo no digo ser un economista como es mi caso, sino una mínima cultura financiera, debe llevarle a pensar que no se puede vivir permanentemente en donde los gastos sean superiores a los ingresos. Y por tanto, destinar una parte de los ingresos al ahorro siempre es bueno. ¿Para qué? Para comprar una vivienda o para, digamos, cualquier circunstancia adversa que te ocurra en el futuro, ¿no? Este siempre es un buen consejo, pero es verdad que hay varias cosas. El salario es tan corto que prácticamente no deja margen para ahorrar, y luego también que la retribución de los ahorros, pues ya vemos que en España es nula, ¿no? Los bancos prácticamente no retribuyen el ahorro y por tanto todo esto contribuye, ¿no? Pero yo creo que tendremos que ir poco a poco, volver a insuflar esta cultura digamos, un poco más austera en nuestra sociedad, en la sociedad española, ¿no? Porque los tiempos que se avecinan, Rosana, me atrevo a decir que 2026 va a ser peor en lo económico, al menos también en la vivienda, que 2025, y yo creo que el ciclo expansivo de la economía española, este crecimiento de ese 3% anual, de esa creación de empleo, etcétera, pues está agotándose, está llegando a su techo, y probablemente en los próximos años, 26, 27, 28, pues veamos que son más duros que lo han sido, que no ha sido poco, en el año 2025. Pues habrá que prepararse, desde luego, aquí lo contaremos y lo advertiremos, y también tendremos entrevistas como esta, que ha sido un placer y desde luego muy, muy interesante, muy, muy ilustrativa. Muchísimas gracias, Julián Salcedo. Feliz año, aprovecho para felicitarle el año y esperemos que 2026, bueno, no sea tan malo como lo prevemos. Ojalá, aunque esto es un deseo. Esto es un deseo. Ojalá me equivoque. Muchas Feliz gracias. año a todos. Muchas gracias, Julián Salcedo. 8:45 de la mañana, son las 7:45 en Canarias. Vamos a irnos ya a la tertulia, pero antes los oyentes, ¿qué les propones hoy, Sergio? Pues Rosana, vamos a dejar para mañana las peticiones y deseos para 2026. Yo creo que mejor, un día como Nochevieja. Peticiones y deseos, sí. Me gusta, sí. Y hoy vamos a preguntar a los oyentes, pues, por cuáles son las cuestiones que más les han dejado preocupados durante ese 2025. Los propios políticos, por ejemplo, o lo que venimos hablando, la entrevista que acabamos de tener, la situación de la vivienda. ¿Creen que es una de las peores noticias que nos deja 2025 y que no anima a nada bueno tampoco en 2026? En los balances de final de año, hasta el discurso del rey prácticamente aparecen todos como un tema fundamental y muy preocupante, así que sobre esto queremos preguntar a los oyentes si es una de las cuestiones que más preocupación les deja, si hay alguna más en concreto o si hay forma de solucionarlo. Esperamos las notas de voz en el 648 91 92 60. Muy bien, vámonos a la tertulia. Es la mañana. Es radio.